Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabra Santa. Mi nombre es Franco Pérez. Estamos iniciando este capítulo número 6 de la Iglesia Católica, cómo demostrarlo. Hoy vamos a hablar de una práctica que solo se celebra, se da de una manera correcta y bíblica y bien hecha también desde la tradición de la Iglesia. Solo se da en la Iglesia Católica y no así en las demás sectas protestantes o iglesias separadas de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de la confesión de los pecados. Sí, el sacramento de la reconciliación. Esto que es rechazado, esto que es ninguneado, esto que con lo cual nos critican, nos observan, nos dicen muchísimas cosas. Hoy te voy a demostrar con muchísimas citas que es bíblico el modo en el que lo celebra y lo lleva adelante la Iglesia Católica, y no así el modo en que lo hacen las demás denominaciones separadas de la Iglesia Católica. Sabemos todos que para el pueblo judío, antiguo pacto, la confesión de los pecados era algo normal, habitual, una cosa de todos los días. Si no me crees en lo que te estoy diciendo, vas a la carta a los Hebreos, por ejemplo, para que veas cómo el escritor sagrado habla de ese antiguo pacto y de la manera que tenían de expiar esos pecados. Capítulo 5 de la carta a los Hebreos, vas a ver que los sacerdotes todos los días tenían que ofrecer sacrificios para expiar los pecados de las familias. Y una vez al año el sumo sacerdote del otro lado del templo, en el lugar santo de los santos o en el lugar santísimo que representaba el cielo, una vez en el año hacía un solo sacrificio para purificar al pueblo de todos los pecados que se habían cometido durante ese año. Eso lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Del otro lado del templo, en el lugar común, santo, sobre el altar, todos los días, todos los sacerdotes ofrecían infinidad de sacrificios para expiar los pecados de las distintas personas o familias que se presentaban a confesar abiertamente su culpa, su miseria, su pecado. Esto que hoy, por muchas denominaciones protestantes, vas a escuchar que eso ya está, que eso ya no se debe hacer más, porque Jesús pagó con su muerte por mi pecado, entonces yo ya soy salvo de todo. Ya no tengo pecado. Si yo me bautizo conscientemente, nueva criatura soy, y por lo tanto ya no tengo que confesar mi pecado. Y si tuviera algún pecado que confesar, podría hacerlo acá, en la intimidad de mi hogar, en mi habitación, en mi pieza, y decírselo a Dios o afuera, sin necesidad de ir a otra persona pecadora como yo. Esto es lo que defienden las denominaciones protestantes. Esto es lo que dicen. Lo cual nada de esto es bíblico. Sí te voy a mostrar con muchísimas citas, vamos a ver qué nos permite el tiempo de hoy, con muchísimas citas te voy a demostrar que la práctica que lleva adelante la Iglesia Católica, que es la de confesar con un embajador de Cristo, un ministro legítimo, jerárquico de la jerarquía de la Iglesia, obispo, presbítero, obispo o sacerdote, confesar los pecados, eso sí es legítimo, eso sí está en la palabra de Dios y lo podemos ver, palpar y comprobar. Por eso vamos a meternos de lleno en esto. Vimos que el pueblo judío confesaba abiertamente sus pecados y se ofrecían sacrificios, los ofrecían los sacerdotes para expiar los pecados. Vamos a ver ahora un ejemplo ya del Nuevo Testamento, de la carta. Concretamente vamos a ver algo del Evangelio, podríamos ir a Marcos capítulo 1, versículo 5, en donde vamos a ver que toda Judea y todos los habitantes de Jerusalén, te lo digo en memoria pues ya lo sé, acudían a él, va a decir, y él no es Jesús, está hablando de Juan el Bautista, o sea, antes de que Jesús instituyera, porque esto lo va a instituir, esta práctica, la de la reconciliación sacramental, como lo hace la Iglesia Católica, la va a instituir Jesucristo. Escuchá,
Jesucristo lo va a decir él con sus palabras. En un ratito lo vas a escuchar vos de boca mía, que te lo voy a leer del Evangelio. Jesucristo instituye esta práctica, la de la confesión de los pecados con un sacerdote o con un obispo. Lo vamos a ver ahora. Antes de esto, antes de que Jesús instituyera este sacramento, el pueblo acudía a Juan el Bautista para que los bautizara, y dice la palabra de Dios que el pueblo no era protestante. ¿Por qué? Porque abiertamente confesaban sus pecados. O sea, decían con la boca, confesaban sus pecados. Ahí no había ningún pudor ni vergüenza, y si lo había, no importa, ellos sabían que ese era el modo correcto. Marcos capítulo 1, versículo 5, búscalo, vas a ver que toda Judea y todo Jerusalén, todos los habitantes de Jerusalén, hacían lo mismo. Esto. Ahora sí, dicho esto, voy a ir de lleno al grano. Mateo 18:18, Jesús les va a dar una autoridad no a todo el pueblo como creen los hermanos separados, sino a los apóstoles elegidos, a la jerarquía. Sabemos que hay un grupito de personas que Jesús eligió. Este grupito de personas que Jesús eligió se le llama apóstoles, enviados. Personas a las que Jesús va a instruir de una manera distinta al pueblo, de una manera especial, y después va a enviar con tareas específicas. Y en esto hago un paréntesis y voy a decir una pavada para que se entienda el contexto y el concepto de la situación. Es como si vos o yo somos empleados de una empresa y el dueño de esa empresa me envía a mí con su autoridad, o sea, me permite salir del establecimiento para ir a ejercer una tarea. Ejemplo, me dice, Franco, vas a ir hasta el banco a depositar este dinero. Franco, ¿qué va a tener que hacer? Salir, ir al banco y cumplir esa tarea. ¿Cuál es? Depositar el dinero. Y de esa manera, cuando vuelva, habré ejercido la tarea encomendada por el dueño de esa empresa, y de esa manera habré cumplido con mi trabajo, con mi labor. Bueno, esto que parece estúpido, que lo estoy diciendo así, parece que te estoy tomando el pelo. No, lo digo así para que puedas entender por qué los sacerdotes de la Iglesia Católica, los obispos de la Iglesia Católica, durante 2000 años llevan adelante esta tarea, la de perdonar los pecados del pueblo. Lo vamos a ver ahora. Mateo 18:18, te lo vuelvo a repetir, Jesús les da autoridad. Les da autoridad. Bien, continuamos. Jesús le da a estas personas autoridad. Va a decir, ustedes, todo lo que vayan a atar acá en la tierra va a quedar atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra va a quedar desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir Jesús? A este grupito de personas, a esta jerarquía que él eligió, les dio autoridad para que lo que decidieran acá, allá en el cielo, va a ser así. Aten o desaten. Acá va a quedar atado, allá en el cielo va a quedar atado. Acá en la tierra va a quedar desatado, allá en el cielo va a quedar desatado. Esa es la autoridad. Franco, ¿qué me querés decir con eso? Te quiero decir que lo que viene ahora que te voy a explicar coincide con esta autoridad que Jesús le dio a estos elegidos, que ahora son 12, pero que después van a ser 11 por un tiempito, porque Judas Iscariote se va a quitar la vida, y después van a pasar nuevamente a ser 12 cuando vuelva el sucesor, el que va a suceder a Judas, que va a ser Matías, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 15 en adelante, van a elegir al sucesor de Judas. Y después de esos 12 apóstoles vendrán todos los sucesores, como ya lo hemos visto en el capítulo 4 de este programa, La Iglesia es Católica, cómo demostrarlo, que si no lo has visto te invito a que veas capítulo 4 y capítulo 4a
de este programa, la sucesión apostólica. Entonces, Jesús le da la autoridad. ¿Cuándo Jesús va a instituir el sacramento de la reconciliación de los pecados? ¿Cuándo Jesús va a instituir el sacramento de la confesión de los pecados con un sacerdote pecador igual que yo? Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Yo te voy a leer del 21 al 23. Dice así: Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. O sea, Jesús va a hablar de algo que va a generar paz. Sabemos que todo lo que es figura de pecado, todo lo que tiene que ver con el pecado, no produce la paz. Produce todo lo opuesto a la paz. El pecado produce todo lo contrario a la paz. Una persona que participó de una mentira, de un fraude, de un homicidio, que fue cómplice de un robo, de una transgresión a la ley, lo que sea, todo eso produce intranquilidad, no produce paz. Entonces Jesús nos va a dar una enseñanza sobre la paz. Jesús le dice a esta jerarquía, en ese momento estaban los apóstoles elegidos, les dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, fíjense que hay un envío, el Padre, Dios Padre envía a Jesús. Como el Padre me envió a mí, Jesús dice: yo también los envío a ustedes. ¿A quiénes? ¿A Franco envía? No, en ese momento está reunido con la jerarquía de la iglesia. Están solo los apóstoles. Le está hablando a ellos, no está el pueblo. Esto es importante, ¿por qué? Porque la palabra de Dios hay veces que nos introduce en un escenario en donde están los apóstoles y el pueblo, y hay otros escenarios, hay otros momentos en donde solo está Jesús con la jerarquía elegida, con los apóstoles. En este caso, está solo con los apóstoles. Entonces, este mensaje es solo para la jerarquía de la iglesia, para los apóstoles y para los sucesores de los apóstoles a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Entonces Jesús le está hablando a esa jerarquía diciéndole: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, a la jerarquía, a los apóstoles elegidos. Los envío también a ustedes. Al decirles esto, a los apóstoles, no a vos, no a mí, a los apóstoles, al decirles esto, sopló sobre ellos, no sobre vos, no sobre mí, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Y esto es un detalle hermoso. ¿Por qué? Porque envía a estos apóstoles a ejercer una tarea como la que te dije recién de ir al banco a realizar un depósito. Envía a estos apóstoles a ejercer una tarea con la compañía del Espíritu Santo. O sea, Dios, Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, va a acompañar a esta jerarquía establecida por Dios, a esta jerarquía elegida por Jesucristo, los va a acompañar la presencia del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo va a acompañar a estos hombres pecadores, débiles, limitados. No hay duda de eso. Pero estas personas tienen que ejercer una tarea, y ahora vamos a ver cuál es, y esa tarea la van a ejercer no solos, sino con la compañía del Espíritu Santo que Jesús sopló solo a ellos. Solo a ellos. Y acá viene la tarea. Acá viene la tarea. Versículo 23 del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Mismo capítulo, te estoy leyendo lo mismo, no es que me salté a otro lado, no, estoy leyéndote lo mismo. Dice: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y esto rompe toda doctrina de las iglesias protestantes que dicen: yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. No, eso es una herejía. Jesús está diciendo que los pecados solo van
a ser perdonados, si estas personitas de carne y hueso, pecadoras, limitadas, se los perdonan. Clarísimo, clarísimo. ¿Por qué la iglesia es católica y no la verdadera? ¿Por qué es católica y no es pentecostal? Porque la iglesia católica es la única que desde hace 2000 años respeta esta práctica instituida por Jesucristo. Todo cristiano católico va a confesar su mugre, su pecado, su culpa, va a confesársela a un sacerdote o a un obispo, a una persona de la jerarquía instituida por Jesucristo, mandada a desempeñar esta tarea. Vamos a hacer eso. Y de hecho, aclaro, hasta el Papa, todos los papas durante estos 2000 años de historia del cristianismo han tenido que confesarse ante un hermano igual que él, ante la jerarquía. De hecho, busca en Google fotos de los papas confesándose. Todos, obispos, presbíteros, todos tienen que confesarse con otro hombre pecador igual que ellos, lógicamente de la jerarquía. No se van a venir a confesar conmigo porque yo no tengo ninguna autoridad dada por Dios para ejercer esa tarea. Esa tarea solo la puede ejercer esta jerarquía establecida, instituida y enviada, mandada. Yo los envío, como el Padre me envía a mí, yo los envío a ustedes. No a mí, a ellos, a la jerarquía. Entonces, los pecados serán perdonados a los que ustedes, la jerarquía, los elegidos, obispos y presbíteros, a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces el sacerdote o el obispo no da la absolución. Dice, no, yo no te puedo absolver de este pecado. No puedo. Y ese pecado le queda retenido. ¿Por qué? Porque ellos deciden no absolverlo. Porque una persona que dice, mire padre, yo me casé con Jacinta y bueno, me enamoré de otra mujer y me fui y estoy conviviendo con esta otra mujer, estoy supuestamente enamorado, la amo, y yo me vengo a confesar de esto, del otro, pero de esto no porque yo la amo a esta mujer con la que estoy ahora. Bueno, pero usted está en pecado. Usted está en pecado. Usted está en pecado. Usted sabía que aquella persona que se separa de su mujer con la cual ya ahora es una sola carne, estoy poniendo un ejemplo, comete adulterio. O sea, en el momento en el que empieza a convivir con otra persona o está con otra persona, comete adulterio. Y eso es un pecado grave, un pecado de escándalo. Entonces no te puedo absolver. O sea, no te puedo perdonar. Entonces le queda retenido, acá y en el cielo. Eso coincide con lo de Mateo 18:18. Lo que aten, quedará atado. Lo que desaten, quedará desatado. Perdonen, les serán perdonados. Lo que ustedes retengan, les serán retenidos. Lo que ustedes no perdonen, no será perdonado. O sea, toda la práctica que ejerce la Iglesia Católica sobre este sacramento de la reconciliación sacramental, de la confesión de los pecados, es bíblica. No así la práctica que llevan adelante las otras iglesias que no son la iglesia de Jesucristo. Sigo adelante. Pablo a los cristianos de Corinto, unos 30 años después de este momento en que Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, y lo acabamos de escuchar, Pablo unos 20 años después, ya a una comunidad que había aceptado a Jesucristo, que se había bautizado, que ya eran cristianos, que por las dudas ahí había adultos, no solo niños, que habían aceptado a Jesucristo. Pablo les va a decir, muchacho, les suplico, confiesen sus pecados, déjense reconciliar con Dios. O sea, ¿por qué Pablo dice esto? Si esto fuera como dicen los hermanos separados, que yo una vez que me bauticé y acepté a Jesucristo ya no soy más pecador, no tengo más pecado, yo no tengo que reconciliarme con Dios. No, Pablo nos está mostrando en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 20,
que ellos, Pablo y la jerarquía de la iglesia, son los embajadores de Cristo. Y es como si Jesucristo mismo o como si Dios mismo estuviera exhortándolos, corrigiéndolos, hablándoles. Y va a decir Pablo: por favor, les suplico, déjense reconciliar con Dios. O sea, Pablo les va a decir esto: déjense reconciliar con Dios. Santiago va a decir lo mismo, capítulo 5, versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros. ¿Qué hacen los hermanos separados? Yo me confieso en mi casa, en el patio de mi casa, en el campo, enfrente de una planta, en el silencio, en el baño, en mi habitación, pero yo con otra persona pecadora como yo no me confieso. Bueno, eso que vos estás haciendo no es bíblico. Sin embargo, lo que hace la Iglesia Católica, y lo estamos viendo cita tras cita, podría darte muchísimas, dice Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y al 9, al 10, no sé. Si decimos que no tenemos pecado, esto que escuchamos todos los días de boca de hermanos separados que dicen que una vez que se bautizaron y aceptaron a Jesús ya no son pecadores, error. Lo está diciendo Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, somos unos mentirosos. Aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y lo está diciendo la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vas a decir: Franco, ¿ves que está diciendo que nos tenemos que confesar con Él? No. Jesús dejó la tarea a estas personas de carne y hueso, pecadores igual que vos y yo. Y los dejó con la compañía del Espíritu Santo, ese que sopló sobre ellos, no sobre vos ni sobre mí, sobre ellos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Si nos confesamos con esa persona pecadora igual que yo, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Ese es el formato. Podríamos leer muchísimas citas más. Hechos capítulo 3 versículo 19. Pedro que les está diciendo de esto. Hechos capítulo 19 versículo 18, cuando los que practicaban magia van a quemar sus libros. Dice que venían todos a practicar abiertamente, a confesar abiertamente sus prácticas, sus pecados. Lo confesaban, lo decían. No esta cuestión de en el secreto de mi habitación. No. Hay que humillarse, hay que avergonzarse, hay que ir al encuentro de otra persona y decirle: yo soy esto. Esto soy yo. Esta mugre soy yo. No lo lindo que le muestro al mundo, sino esta miseria soy yo. Bueno, hemos visto que la confesión de los pecados, la reconciliación sacramental, este sacramento fue instituido por Dios, lo instituyó Jesucristo, Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, y la única iglesia que lleva adelante esta tarea, que la ejerce tal y como Dios lo mandó, es la Iglesia Católica, y lo hemos visto. Por eso, la Iglesia es católica. La Iglesia verdadera es católica. ¿Cómo demostrarlo? Bueno, lo hemos visto hoy de una nueva manera, a través de la confesión de los pecados, de la reconciliación sacramental. Espero que te haya servido. Nos vemos próximamente en otro capítulo de la Iglesia Católica, cómo demostrarlo. Chau.